Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. El abandono intempestivo de Trump de la cumbre del G7 frustró el primer cara a cara con Sheinbaum en un hecho que da una clara idea de las graves horas en el mundo por la guerra Irán e Israel. La paz global pende de un hilo por otro conflicto en el panorama internacional junto con Ucrania o Gaza y que en Medio Oriente profundiza la desestabilización de la región. Los líderes de las potencias occidentales y Japón vieron como positiva la marcha de Trump para ocuparse de buscar un alto al fuego entre Tel Aviv y Teherán, aunque él rechazó que esos fueran los objetivos de su súbita salida tras urgir a los iraníes a abandonar su capital. Aunque el primer encuentro presencial con Trump era la mayor expectativa, la presidenta Sheinbaum tuvo la oportunidad de dirigirse al G7 y desahogar encuentros bilaterales, un espacio de alta visibilidad internacional para fijar posturas sobre la petición, por ejemplo, del grupo a Trump de retroceder con su guerra comercial y las fuertes tensiones por la migración o las redadas en Estados Unidos. La cumbre en Canadá ofrecía también un espacio para recuperar las negociaciones trilaterales del TEMEC entre los socios de América del Norte, que Trump ha tratado de reducir al plano bilateral con los gobiernos mexicano y canadiense en la vieja estrategia de divide y vencerás. Tras reunirse el primer día con el primer ministro canadiense, Mark Carney, Trump dijo que podría llegar a algún acuerdo sobre los aranceles con ellos, mientras que la cita con Sheinbaum quedó sin fecha hasta nuevo aviso. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ahí tiene uno de los puntos más importantes que se tocaron en el G7. Los líderes mundiales de las democracias occidentales instaron al presidente de Estados Unidos a retroceder en su guerra comercial, argumentando que representa un riesgo para la estabilidad económica global, mientras en el trasfondo estaba la escalada en el conflicto de Medio Oriente y, por supuesto, el que llevó a Trump a abandonar la reunión el primer día del encuentro. Fausto Pretelín. ¿Cómo estás, Él Pepe? dice que no, ¿eh? Trump dice que no se fue por eso, hasta le dijo a Macron que no anda inventando historias. ¿Qué opinas tú? Es difícil saber, ¿no? Cuando dice la verdad y cuando miente. Pero, bueno, pues, esto lo dijo, este posicionamiento fue incluso al inicio de la cumbre, por lo cual, digamos que fue la carta de recibimiento de las líderes de las democracias occidentales a el presidente norteamericano. Bueno, fue una cumbre difícil, no tan suave como se pensó hasta el día de ayer. Hoy AFP trae una nota en el sentido de que un funcionario canadiense filtra lo complicado que fue el que firmaron un documento de manera conjunta, porque había un texto sobre una crítica fuerte, dura, con el tema de Ucrania y Rusia, y entonces Donald Trump dio un paso atrás diciendo: no voy contra Putin porque necesito los puentes sin quemar con el presidente ruso, y entonces ahí pues tuvieron que reducirle los acentos para que firmara, y finalmente lo hizo, pero pues quedó el registro no dentro del comunicado conjunto, sino de la reunión G7 que se hizo en Canadá, ¿no? Pues le bajaron el acento. Alberto Bello, director de Enfoque Noticias del Núcleo Radomil, muchas gracias por estar con nosotros. Y sí le bajaron el acento, pero al final, después de que se fue Trump, se descosieron y hicieron una tremenda declaración de respaldo a Zelensky. Sí, y pues muestra también la separación, la división, ¿no?, que hay entre Trump y el resto de los países. Para Europa, Zelensky es Rusia, y su amenaza es real. Es una amenaza real. Tú vas a Alemania y todo el mundo te habla de eso. Tenemos que prepararnos. Como sabemos, pues Europa está animando a sus países a que inviertan en armamento porque piensan que la amenaza de un Putin expansionista es real. Entonces, pues claro, que Trump diga, no, bueno, es que yo quiero mediar, tal, pues sí, pues por mucho que diga Trump, ellos lo ven como, pues, este señor no lo queremos cerca. Y eso es lo que pesó, yo creo, en ese intento de, sobre todo los países europeos, llegar a una... Oye, pero nada más esperaron a que se fuera y se tiraron claro. con todo. Se habían contenido. No, porque sí, pues todo el mundo, ya sabemos que Trump, como la estrategia mexicana esta de vamos a llevarnos bien con él,
vamos a ver, porque luego de lo que dice, luego no hace, no sé qué, y todo el mundo trata de ser prudente con él, pero bueno, cuando ya no está adelante, pues sin duda, pues retomas la agenda, ¿no? Sin duda. Déjame ir con Leti Calderón, que me da mucho gusto que esté con nosotros vía remota. Ella es profesora docente, investigadora de El Mora. ¿Cómo estás, Leti? Muy bien, muy contenta de verlos, aunque sea aquí a distancia, pero encantada de participar. Igual nosotros, con mucho gusto de verte. Y bueno, pues a ver, una de las notas más importantes que ha dejado esta cumbre, que generalmente fueron las no notas, es decir, se fue, no estuvo, no se dijo, y reuniones como la que tenía la máxima expectativa del encuentro entre la presidenta Sheinbaum y Trump, no se dio, se canceló. ¿Por qué? Porque él salió súbitamente de la reunión por el conflicto en el Medio Oriente. Pero la pregunta, ¿cómo ves, Leti? ¿Esto fue una oportunidad perdida para la presidenta mexicana? ¿La primera vez que se iba a ver cara a cara con Trump o no? ¿O así pasa en la vida y listo? No, yo creo que fue muy interesante todo digamos, el momento que quedó alrededor de esta posible entrevista que iban a tener cara a cara. Obviamente era la foto, porque lo que sabemos muy bien, todos los que estamos siguiendo este tipo de temas hace mucho, pues es que lo que se está dando en las mesas en paralelo es donde realmente se está negociando, y el encuentro pues hubiera sido un mensaje importante, un poco esto de ver en la foto, las imágenes, las emociones que se pueden palpar al final de cuentas, pues porque sabemos muy bien que ahí, y lo juega muy bien el presidente Trump. Ahora, que se haya ido súbitamente y que tampoco queda muy claro para nadie en el planeta cuál era la urgencia, a pesar de que entendemos bien que el conflicto en Irak pues requería su atención desde supuestamente, a lo mejor desde su televisión en su cuarto, porque fuera de ahí no se entiende por qué tendría que haberse ido con esa anticipación. Por tanto, yo creo que pues todo el resto del grupo que estaba ahí también quedó con la intención de poderse entrevistar, sobre todo hablaban ahora de Zelensky, pues es uno de los más interesados. En el caso de Claudia Sheinbaum, yo creo que es importante el paso que se ha dado en términos de participar en este tipo de foros, pero también redimensiona la importancia de participar. Es decir, al final de cuentas, un cara a cara es probable que se tiene que negociar justamente en términos de para llevarse a cabo entre ellos, y no necesariamente en este tipo de foros que al final de cuentas vemos que pues, los ímpetus del señor Trump siempre le ganan y no sabemos muy bien qué está detrás. Mucho de esta escenografía que él crea para que al final todo el planeta estuviera hablando de que el señor Trump se fue antes de esta reunión tan importante que se había previsto pues desde hace tantísimo tiempo. Así es, en efecto, Fausto, no hubo foto, Trump, como dice Leti, todo el mundo se quedó esperándola. Pero luego una llamada, no sé si de consolación o cómo la interpretarás, en las que tampoco se dijo nada, simplemente que quieren seguir trabajando juntos en acuerdos, así de general o de genérico. ¿A qué te sabe esto? Bueno, pues ¿Qué sabor tiene lo que está ocurriendo? Lo que sí es necesario ponderar, ¿no? Es decir, la importancia de Israel e Irán, lógicamente manda el tema de Trump, Sheinbaum, a una quinta, sexta fila de importancia. Es decir, no es solamente con ella, es decir, también le canceló a Zelensky, canceló varias reuniones, y lo grave sí está pasando allí en Oriente Medio. Entonces, para México, bueno, 5 o 6 llamadas telefónicas y sin haberse reunido en un cara a cara con el vecino, con el principal socio comercial. Pero no se ha reunido en un cara a cara. Ya estamos prácticamente 5 meses. 5 meses, medio año, prácticamente medio año, y sin un solo encuentro, y quizá en el momento de mayor tensión en las relaciones bilaterales entre ellos, que habían sido, por lo menos los primeros meses, contra todo pronóstico, espectacularmente y extrañamente cercanas y amables. Es el mismo estilo con López Obrador. O sea, Claudia Sheinbaum sigue la estela del presidente López Obrador en la relación con Estados Unidos, con Donald Trump. No le pone acentos a las críticas, es decir, no mandó un documento, ¿no? No mandó llamar al embajador de México en Washington cuando la Secretaría de Seguridad en Estados Unidos pues mintió diciendo que había incitado, incitado a la movilización. Ajá. Que se refería al tema de las remesas, no el tema de la bandera. Ajá. Pero más allá de eso está en la misma dinámica. Entonces, si verdaderamente hubiera querido la presidenta de México
lanzar una crítica profunda a la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, lo tuvo que haber hecho a través de vías diplomáticas. Existen las vías diplomáticas para hacerlo y creo que había motivo suficiente para hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque sigue la misma estrategia de López Obrador. Con Donald Trump no te metas. Por vías diplomáticas, pero si algo estamos viendo, Alberto Bello, es pues que la comunicación no se da por vías diplomáticas. Ahí está el ejemplo mismo de la cumbre. Pero después de que se va, viste con el tuit que le pone a Macron, no andes diciendo invenciones de por qué me voy o no me voy, si los objetivos ni los conoces, se va intempestivamente, abruptamente, y ni siquiera hay una explicación clara, lo decía Leti hace un momento, de cuál es la verdadera razón. Pensamos que es Medio Oriente, sí, pero vaya. O igual es que se sintió incómodo esta reunión firmando ese comunicado o no quería compartir planes, no sabemos, es una incógnita. Sí. Ahora, ¿qué tanto queremos una reunión bilateral? Yo estoy de acuerdo que este momento era bueno porque es una foto. Yo no quiero ver a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum sentada con Trump aquí al lado y Vance allá atrás, como tantas que hemos visto ya, porque eso es imprevisible y inmanejable. Entonces yo creo que una muy buena ocasión para la foto era lo que valía la pena, como dijo Leticia, porque tranquiliza un poco los mercados, porque hay diálogo, porque hay conversación. Yo creo que la reunión fuerte y dura fue la de Landau de la semana pasada con el gabinete y con la presidenta, donde se vio la agenda muy a fondo durante 2 horas de trabajo. Esa es la agenda que yo creo que se vio, y lo de hoy de Trump era una foto. Esa es la impresión que tengo yo. Era una foto importante, porque además es un momento de los momentos más tensos que nos ha tocado ver estos 5 meses de la relación bilateral. Pero como dice Fausto, yo lo que siento es la eterna mala suerte que tiene México de que cuando, lo de hoy fue menor comparado con otras ocasiones, pero nos acordamos de 9/11, de cuando el ataque a las Torres Gemelas, que Bush iba a presentar un plan migratorio, por fin, una reforma migratoria, ya por fin. La enchilada completa. Y ¡bum! Se viene abajo todo. O sea, como que de repente Oriente Medio siempre hace que México pase a 6º lugar y seguimos con una agenda pendiente con Estados Unidos no resuelta. Leti Calderón, tú que eres experta en diplomacia, ¿cómo ves la diplomacia después de los comentarios en la mesa? A ver, tienes presidentes que... ¿Viste el tuit que lo acabamos de poner ahorita en pantalla? Donde dice, a ver, Trump le dice, no tienes ni idea, le dice a Macron, de por qué me fui así, que casi no estás hablando ni diciendo tonterías. ¿Ves? Dice, no tiene ni idea de por qué estoy ahora de camino a Washington, pero desde luego no tiene nada que ver con un alto al fuego. Es mucho más importante, sea a propósito o no. Emmanuel Macron se equivoca, solo quiere reflectores y publicidad. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ves? Pues mira, yo la verdad es que sigo la diplomacia, pero no soy diplomática, así que déjame mencionar una cosa. Me impresiona la obsesión de mencionar a López Obrador a la primera oportunidad. Yo creo que la presidenta ha demostrado que tiene presencia y que tiene en su estrategia, tiene su ruta, y obviamente si le funciona y cree que es conveniente no levantar demasiada ámpula en algunos temas, pues lo hará, y lo hemos visto que le ha funcionado, porque al final de cuentas pues no sale raspada, como justamente mencionas en este otro escenario que es el del presidente, el del primer ministro francés, ¿no? Y creo que aquí hay un punto que, bueno, sí me llama la atención, porque no es que sea una cuestión de mala suerte de México, mala suerte de Medio Oriente, porque justamente se prenden las alertas en el sitio más fuerte. Sabemos muy bien que la disputa que hay en este momento entre Israel e Irán es de un nivel realmente de extrema peligrosidad para ambas naciones, ya no nada más para ellos en el sentido estricto, porque sale incluso de la geopolítica de esos países, cómo puede alcanzar las naciones de junto, pero también escalar a un nivel, pues, no, digamos, que preocupa mucho. Entonces, en ese sentido, yo no veo que una no foto que no se llevó a cabo y vaya, a lo mejor diarrea del señor Trump, vamos a darle también reconocimiento que es un ser humano. También puede ser. Que tenía que ir con tanta prisa y no se vio para qué, insisto. Si tú dijeras, es que se tomaron decisiones en Washington esa noche, no lo dudo, pero efectivamente no trasciende. Y el hecho de que responda en este estilo tan de Trump a otro par como es Macron, pues es otra vez este manejo sórdido, brutal, animalesco que estamos viendo de una presidencia pues que no sigue los canales de la cordura diplomática que se esperarían, y que ahí sí me permito decirlo, pues sí le reconozco, y me extraña que no se pueda ver de esa manera en una prudencia en un escenario tan complejo, cuando ¿para qué le vas a levantar y moverle? Y yo reconozco esto a Fausto, el hecho de que por las vías diplomáticas
que seguramente existen en el sentido de que se están operando, pues sí poner y decirle a la secretaria Noem, bueno, está fuera de lugar que usted hable de una presidenta que no es para nada su par. Y como van a acabar mal, vas a ver que desafortunadamente este personaje va a acabar mal porque ni siquiera tiene ya un cierto apoyo en Estados Unidos, pero además de eso, pues ni siquiera entiende de cosas muy básicas de derechos que en Estados Unidos se han seguido y por tanto eventualmente habrá juicios en su contra de toda esa administración y bueno, lo vamos a ver. Entonces, como se dice, ¿no? El que ríe al último ríe mejor y creo que la prudencia no escalar un nivel de intercambio que con una presidencia como Trump, si se le atribuye, como ya se mencionó acá, al susodicho del sexenio pasado, que eso hizo y le funcionó, no veo por qué no. Y la verdad, mis respetos, porque aguantarle a no responderle a un Donald Trump o a sus secretarios es difícil, pero creo Oye, que... Y se agradece. A ver, nada más una precisión, Leti. O sea, lo que estás planteando en la primera parte de tu comentario es que no hay un manual y que no está siguiendo las mismas pautas que López Obrador, Claudia Sheinbaum en la relación con Trump. ¿Eso es lo que estás tratando de decir? No, estoy respondiendo un poco a lo que de Fausto decía, que inmediatamente a la primer comentario, López Obrador, yo dije, ¿dónde está López Obrador? ¿Qué onda? Estamos hablando de Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Cómo estuvo esto? Y dado ese pero sigue la misma escuela o no. ¿Sigue las recomendaciones o no? No veo escuela de López Obrador, no veo la escuela. Lo que veo son personalidades, decisiones, equipo. Y aquí no se nos olvide que hay más de uno que tiene mucho tiempo ya en estos oficios también y que conoce además de manera también más cercana, más personal, seguramente no solo a Trump, sino al equipo que lo acompaña. Entonces, nada más lo digo porque como que me llamó muchísimo la atención y reivindico el hecho de que la prudencia, la elegancia, la sobriedad se mantenga, por favor, en el escenario internacional que nuestro gobierno está haciendo. Bueno, pues yo te digo dónde está López Obrador. A ver, vienes. La semana pasada defendió a una de las presidentas más corruptas de América Latina, que es Cristina Fernández de Kirchner. La defendió la presidenta de México. Por favor, Cristina Fernández tiene más de 10 causas judiciales abiertas. Vamos, no sé de dónde, quién le puede decir a la presidenta de México que pueda salir a defender a la Kirchner. Por favor, si le sale el dinero de las orejas, el dinero negro que se llevó, que se robó, defraudó al Estado argentino, no puedes defender a una presidenta corrupta. Lo mismo hace con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no ha recibido ninguna crítica de parte de la presidenta mexicana. López Obrador, antes de irse, dijo, bueno, vamos a ver las actas y todo. Ahí están las actas. Fraude electoral en las elecciones presidenciales y no dice absolutamente nada. Ahí está el presidente López Obrador. Esa es, de alguna manera, la estrategia que sigue la política exterior. Es un fracaso la política exterior. ¿Dónde está Juan Ramón de la Fuente, Pepe? Ahora, ahí hay un punto. Está? Ahí hay un punto que sí me llama la atención y donde sí ha marcado diferencia Sheinbaum con respecto a López Obrador. Una, con el gobierno anterior. Una es la participación en cumbres como esta, donde el presidente anterior pues prácticamente brillaba, pero por su ausencia. Y la otra es el viaje al extranjero y el contacto con otros presidentes. Entiendo que, ¿cuánto debe llevar ya? 3 viajes con este. 3, Honduras, Brasil y Canadá. Ajá. Ahí sí hay una diferencia. 3 días. Sí. Una diferencia importante. O sea, para Sheinbaum sí es importante. Sí la hay, pero sigue en una miseria de relaciones exteriores. Juan Ramón de la Fuente es el primer secretario de Relaciones Exteriores de México que no viaja. O sea, es increíble. ¿Por qué no viaja? Yo sé por qué no viaja. ¿Por qué? Porque la indicación de la presidenta es no hay que hacer enojar al presidente Donald Trump. Cuando Ursula von der Leyen dijo ya está el acuerdo global con la Unión Europea, ya está listo, al día siguiente salió la presidenta de México y dijo no está listo. Faltan algunos detalles. No faltaba ningún detalle. ¿Qué pasó? Marcelo Ebrard no fue un solo día a Bruselas como secretario de Relaciones Exteriores. ¿Pero a qué lo atribuyes? ¿Presión de Estados Unidos? Presión de la presidenta de México porque al igual que López Obrador, y ahí está López Obrador, pues hay que hacerle únicamente caso a Donald Trump. ¿Qué hizo Videgaray cuando Donald Trump llegó a la presidencia? A pesar de que tenía un amigo, Kushner, que era el que le movía los hilos a Donald Trump en la relación con México, se fue a Rusia porque sabía muy bien que esta situación del Telecán en su momento corría mucho riesgo. Entonces fue a buscar grano, cereal, tratar de buscar un plan B en caso de que desapareciera el Telecán.
¿quién dice que va a seguir el TEMEC? Ayer mismo el presidente Donald Trump salió hablando muy bien de Canadá, diciendo que van las cosas muy bien en las negociaciones. ¿Por qué? Porque va a romper el TEMEC y va a ser un acuerdo directamente con Canadá. Déjame cortarte ahí porque me tengo que ir a una pausa, pero justo con ese tema regresamos. My focus will be trade and trade with Canada, and I'm sure we can work something out. Estamos de regreso en blanco y negro y como acaba de ver las imágenes, la reunión que sostuvieron el presidente Trump y el primer ministro canadiense, y diciendo el primero que sí, que veía posibilidades de que llegara a un acuerdo. Me imagino que se estaba refiriendo efectivamente a los aranceles, sobre todo a los últimos sobre acero y aluminio, que ahí están todo el mundo tratando de empujar para que los eche para atrás o por lo menos que el negocio, y hasta ahora han no solamente seguido, sino incrementado. Pero en efecto, regresaba contigo, Alberto, y el tema es la relación entre los tres países socios de Norteamérica ha sido bastante poco fluida. Dejó de ser trilateral. Trump logró imponer negociaciones bilaterales con cada uno. ¿Esta era o es o fue una oportunidad para reconducir un poco ese camino o no? No, o sea, yo creo que tenemos un acuerdo trilateral que, recordemos, no se puede cancelar así como así. O sea, el acuerdo está 2030 y hay revisiones, y esas revisiones sean revisiones, no son, o sea, no es que revisamos y lo cancelamos, eso no existe. Entonces, sobre el papel es un acuerdo trilateral, aunque Trump negocie con cada país, eso existe ahí, y yo creo que México tiene la oportunidad y puede hacerlo de acercarse más a Canadá, y no lo está haciendo. O sea, hoy Mark Carney, el primer ministro canadiense. Recibió a Claudia Sheinbaum, pero yo al menos no conozco que haya una estrategia bilateral activa, no hemos visto unas reuniones, no hemos visto un trabajo de los equipos que muestre que tenemos una agenda trilateral. Entonces yo lo que digo es, sobre el papel va a ser trilateral porque no se va a cancelar el TLC de un día para otro, el TEMEC, perdón, pero yo creo que yo sí escucho mucha esa frustración por una diplomacia un poco más activa, un poquito más de creatividad, un poquito más de empuje y demostrar que podemos ir más allá de estar emocionados porque vamos a tener una foto con Trump. A pesar de que con Carney sí hubo foto esta vez. Hubo foto, pero fue una foto de la presidenta y Carney. Bienvenida a Canadá. Bueno, sí, bien. No, fue una reunión luego bilateral. Okay. Te quedaste en la época de Fidel Velázquez. No, el que se mueve no sale en la foto. Ustedes justamente pusieron el tema de la foto. Déjame ir con Leti Calderón. Leti, una oportunidad para reconducir las relaciones trilaterales, sí, no. ¿Cómo viste? Bueno, a mí sí me parecía muy importante el hecho de que si invitan a la presidenta Sheinbaum, él justamente, el primer ministro de Canadá, y la presidenta atiende, bueno, tiene que ver también con un reconocimiento de que esta relación tiene que tomar de nuevo aire, y eso me parece que es muy interesante y muy importante. Eso por un lado. La otra esta de que si te quedaste en la foto de Fidel Velázquez, ya hace años que no oía mencionar a Videgaray. Bueno, ahora sí que me remontó a un pasado ya que ya corren los años. Y en ese sentido yo creo que habría que como que matizar algunas cosas, y sí creo que es importante decirlo acá. Digo, me parece que es el escenario para responderlo directamente. Yo creo que el hecho de que la presidenta de México haya hecho un llamado a reconocer la situación de tan grave que ocurre en Argentina con esta declaración de culpabilidad de la presidenta Fernández de Kirchner es muy importante. Acuérdense de Lula da Silva, con quien hoy tiene fotos. Lula estuvo en la cárcel y justamente un jurado, al estilo Argentina, lo declaró culpable, lo metió en la cárcel más de 500 días y hoy es presidente de ese país. Entonces, no estamos hablando de escenarios donde en estos países de nuestro continente no ocurren este tipo de cosas, en que también se utiliza el Poder Judicial para incluso llevar a crear culpables. Entonces, a mí me pareció muy bien ese llamado, esa postura de la presidenta frente a una aliada que se considera así, bueno, digamos, la tendencia política de la cual viene la doctora Sheinbaum corresponde a ese llamado. Que hable o no de otros, bueno, pues eso será su decisión política, que me parece que está en sintonía, y el cuidado de no hacerlo cuando consideran que haría más ruido que lo que les podría ayudar. Entonces, ¿hay pragmatismo? Pues obvio, pues tiene que haber pragmatismo. Y en ese sentido, otra vez retomando, Canadá y México tienen que ser aliados comerciales, tienen que cerrar filas como aliados, pero también en relación a Estados Unidos. Y por tanto, me parece que es muy importante que la presidenta acudió, que seguramente, y otra vez me extraña de gente que
discutido estos temas tanto tiempo. Es obvio que no es el saludo de ellos, los 10 minutos, los 15, los 20 que pudieran haber platicado, el contacto que hubo ahí, el intercambio. Es en las mesas en paralelo que, por favor, se están dando que están ahí sentados y fue la presidenta a representarnos como nación. Entonces, no me gusta esto de querer ponerlo siempre como en blanco y negro, en que si aquí está el fantasma de alguien que no está, en que si le dictan a la presidenta. No me gusta porque no da explicación, no nos aporta. Y al final de cuentas, me parece que el mensaje concreto es, tan le importa a la presidenta y a la nación, en el sentido de que nos liderea, que estuvo presente ahí, y tampoco, y lo dejo como último mensaje, que a mí sí me parece importante, que a México no le deslumbra tener que estar en todos los foros, como algunos presidentes viajeros, porque no nos cansamos de ver fotos en su tiempo de Peña Nieto, ¿no? Y su familia, por cierto, toda la familia acompañándolo. No nos cansamos de ver y no sabemos cuáles fueron los logros en ese sentido. Por tanto, yo sí creo que la mesura también para asistir a eventos que sean claves, ojo, la presidenta dijo que no va a ir a la reunión de BRICS, que es en Río de Janeiro en 2 semanas. A mí yo dije que vaya también, pero también sabe y han decidido que van a dividirse en ese sentido quién va a qué reunión, porque consideran esta suficientemente relevante por la foto, por los acuerdos, por las presencias, por lo que sea, que me parece que lo explica muy bien estos días de presencia. A ver, ahí hay un punto muy importante que me parece que es un poco central para tratar de valorar esta reunión de la cumbre del G7. Y te preguntaría, Fausto, a ver, ¿cuáles sentirías que son los principales logros, beneficios, avances que se produjeron para Sheinbaum y México en esta reunión del G7? Me gustaría más hacer una aclaración. No se puede confundir o comparar el caso de Cristina Kirchner con el de Lula, Cristina tiene más de 10 casos judiciales abiertos. Lula era un departamento que supuestamente le regalaron, etcétera. Pero Cristina Kirchner lleva 20 años con problemas judiciales. Quien empezó este caso con Lázaro Báez, que fue el testaferro de los Kirchner, fue Néstor, el esposo, cuando era presidente, hacia el año 2003. O sea, hace más de 20 años. No se puede decir que esto es una cuestión política. Los jueces que están llevando a Cristina a la cárcel no son impuestos por Milei. Ojo. No fueron impuestos por el anterior presidente, no fueron impuestos ni por Cristina. Es decir, esto ya viene acumulándose. ¿Qué había ahí? En el caso de Lázaro Báez son construcciones del Estado, el dinero lo saca de Argentina, lo lleva a paraísos fiscales, se demuestra con pruebas, ahí no hay sesgo político, ahí están las pruebas. Por eso ya está determinada que sí fue y es culpable. Bueno, entonces, yo no veo la relación con Lula, perdón, pero yo no veo. Y la presidenta mexicana tuvo injerencia en el Poder Judicial argentino al decir que esta es una cuestión política. Cuando México dice que no hay que tener injerencia, que es soberano, que no se metan con México, bueno, pues también nos metimos con Argentina, con los jueces, y se metió con Perú en el caso de Castillo cuando declaró un golpe de Estado. Y se metió con Bolivia cuando el presidente Evo Morales violó la constitución que él mismo creó en el 2015, en donde la mayor parte de la población no quiso que se presentaran las elecciones del 2019 y se presentó. Ahí estamos de acuerdo. Y aquí vino a México y lo abrazó López Obrador. Ver, de acuerdo, pero tiene que ver mucho, en efecto, con afinidades políticas, ideológicas. Pero es una diplomacia dogmática, Pepe. De acuerdo. Entonces no es diplomacia de Estado. Pero regresando al punto, a ver, ¿qué aporta? ¿O cuáles fueron los principales logros desde tu punto de vista de esta cumbre del G7 para Sheinbaum y para México? Bueno, a ver, es una cumbre atravesada por el conflicto de Irán y de Israel. Entonces, pues o sea, es evidente, frustra muchos aspectos. ¿Cualquiera de los objetivos que se pudieran haber conseguido? No, yo creo que no. Yo creo que es muy válido y muy positivo. Por ejemplo, me parece que se reunió unos minutos con el presidente de Corea. Corea quiere un acuerdo comercial con México. Es necesario un acuerdo comercial con Brasil. Brasil quiere un acuerdo comercial con México. Se vio con Lula. Es necesario un acuerdo comercial con Reino Unido. Es importante que de alguna manera, es lo normal que un presidente de México, una presidenta, tenga relaciones y vínculos con el exterior. Lo anormal es tener una diplomacia dogmática, en donde unos son buenos y otros son malos. Entonces, Evo Morales es bueno y entonces los de derecha, Milei, es malo. Bueno, entonces, eso yo creo que es algo positivo. Desafortunadamente eso es lo que estamos viendo en el mundo, no solamente en América Latina, ni solamente en México, sino algo mucho más amplio de amigos y enemigos en la construcción de los conflictos. Pero, a ver, coincides. Yo creo que es un paso muy positivo. Las fotos que estamos, yo
Estaba revisando ahora el timeline de X de la presidenta. Todas esas fotos valen oro y la foto es algo simbólico, pero lo que quiere decir es que hay un contacto personal, así medio abrazada con Lula, con Mori, hablando con Mori, o sea, creo que... Primera entrevista, primer entonces, encuentro con el presidente de la India. Entonces, eso creo que es muy positivo y es un cambio radical respecto a la administración anterior. Eso sí me gusta, que la presidenta viaje, que la presidenta salude, que la presidenta esté presente. Clase turista. O sea, a ver, entonces dirías, a pesar de que se metió el conflicto de Medio Oriente, solamente la participación, mantener... Yo creo que el gesto se de dirigió ir al G7 y además hay reuniones bilaterales. y gestionar ¿Eso ya al valió G7. la pena? Eso a mí me parece un gran paso adelante y que México vuelva a pesar en estas cumbres, que México esté presente, creo que es un paso adelante muy importante, sí. Yo eso sí lo creo. Hace rato que no habíamos fotos de esas, ¿eh? Sí, es Exacto, cierto. exactamente. ¿No? Y ya no es la foto de Peña, ¿te acuerdas? En Canadá y perdido, ¿no? Con Trudeau y con... Es una foto es una presidenta que está presente, o sea, a mí eso creo que es un paso muy positivo. Pues no solo presente, ¿no, Leti? También con reconocimiento internacional, eso también hay que decirlo. No, y me gusta esta mención de diplomacia dogmática, porque si alguien ha demostrado ser dogmático en el sentido de saber y reconocer las asimetrías históricas y reales de nuestra vida cotidiana, pues fue en su momento López Obrador, mencionado aquí por el panel, y ahora la doctora Sheinbaum. Y en ese sentido, también reconocer que hay una relación tan compleja que hay que cuidarla con alfileres, porque también tenemos un presidente de ese país que tiene un estilo que se enerva a la primera, responde a Macron, ya lo veíamos, que ese cuidado habla de un nivel de comprensión casi psicológica incluso del personaje. Yo se los reconozco sinceramente. Y la otra es, a mí sí me parece que el aplomo, la elegancia, la cordura, la capacidad también de sentarse y aguantar, porque debe ser difícil aguantar a ciertos personajes con los que no coincides ideológicamente. Y ojo, no está España, ¿eh? O sea, están los que más poderosos, pero hay países que, aunque son parte, miembros de en este caso, bueno, la OTAN y todo, pero ni siquiera se les invita a la mesa. Entonces, se invita a una presidenta como la nuestra, me parece que es una muy buena señal, y que ella podría invitarse a la reunión que quisiera de otro tipo de foros. Y vamos a ver, pues también dónde están sus intereses en algo que yo veo positivo. Otra vez, y lo voy a insistir, también ser ajonjolí de todos los moles no le reditúa a México. Para mí esa política exterior no es la política exterior que se tiene que seguir, no es la foto. Esta foto me parece muy bien, la considero muy válida, pero no es nada más estar apareciendo en la foto como para que te vean, es el papel y la proyección que también el país da, el tipo de liderazgo que presentas desde adentro, porque eso te da el aval y realmente te cubre. Que una presidenta con el 80% de reconocimiento favorable en su propio país esté ahí, no es lo mismo que llegue un presidente que sea así un pelele, que todo el mundo vea como don nadie y que se coló en la foto. Y me refiero, ya lo mencioné, como se mencionó a Videgaray, mencioné a Peña Nieto. Entonces, yo creo que ese es el tipo de diferencias que la marcan. Y el último punto, Lula da Silva, 500 años en la cárcel, 500 años, 500 días estuvo preso, y hoy es presidente de esa gran nación, y ojo, con una alta probabilidad, si él quiere, de volverse a... Pero a ver, te interrumpa, pero hay una cosa muy interesante, y es a propósito de lo que han puesto sobre la mesa, sobre la diplomacia dogmática, Fausto, y veo, por ejemplo, que en esta reunión que se dice es de las economías más poderosas del mundo, pues la verdad es que no están todos los más poderosos. Falta China, falta India, Brasil. India, bueno, fue como invitada esta vez la India, ¿no? De acuerdo, pero digamos, estas pues son las economías o las democracias más poderosas de Occidente, en todo caso. Y en la práctica, digamos que pues estaría mostrando un alineamiento mayor hacia esas democracias, la presidenta, que, por ejemplo, no yendo con los BRICS en la próxima reunión que van a tener. Pues sí, pero mira, lo que dice sería consistente si se hubiera desmarcado la ley judicial o de la reforma judicial. Si pasará la presidenta de México junto con López Obrador como los que están pues creando un partido hegemónico único, que nos recuerda a lo de hace 30, 40 años. Digamos que la imagen que tendrá la doctora Sheinbaum en el exterior será la que entrega la democracia a un solo partido. No es la que tiene en este momento.
No es la que tiene, por supuesto. No, al contrario, Pero es ya una dentro de presidenta qué, bastante bien ¿cuándo valorada. empieza la nueva función de los jueces de Morena? 1 de septiembre. 1 de septiembre. Entonces, pues ya. ¿Qué va a hacer en México? ¿Qué va a presumir de democracia en México a partir del 1 de septiembre? Bueno, Yo no ahí lo sé. queda la pregunta por si la quiere responder ahorita Alberto. Alberto, a ver. Yo me tengo que ir a un corte comercial rapidísimo, pero te la deja aquí puesta. Estamos de regreso en blanco y negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y en efecto, hoy intervino. Las palabras, dirigió un mensaje en la cumbre del G7 como invitada a la presidenta Sheinbaum, una presidenta que tiene reconocimiento internacional, que le han reconocido haber manejado bien hasta ahora la relación con Donald Trump. Pero, Alberto, a esta reunión llegamos con expectativas de fijar postura, porque además el G7 es una vitrina, un espacio de una altísima visibilidad para fijar posturas, para fijar agenda mundial de cada uno de los países. Los europeos le pidieron a Trump recular con el tema de su guerra comercial y luego apapachar a Zelensky y apoyarlo. El caso de México, todo el mundo llegó pensando pues, que los temas más importantes eran también el tema de la guerra comercial y los aranceles, pero también la migración y, por supuesto, también seguridad. ¿Qué tema y qué posturas te parece que fijó México en esta reunión? Yo creo que se desvanece. O sea, yo lo que siento es eso, que lo que falta es que México tenga una voz clara y una propuesta clara. No, o sea, yo no estoy pensando en Videgaray, yo estoy pensando en el Lula de hace 15 años, ¿no? ¿15? Sí. O sea, ese Brasil salía con una propuesta, con unas ideas, con un proyecto. Yo siento a México muy desarmado de cara al exterior, muy prudente. Estamos siendo moderados, estamos siendo mesurados con Trump, no queremos hacer ruido. Entonces, ¿cuál es el proyecto de México? Pero no ves posturas, o lo ves solo reactivo. ¿Cómo calificarías un poco las posiciones? Yo las veo. El camino que México se tendría que abrir propio en el mundo, ¿cómo lo definirías? Yo creo que tendría que ser mucho más propositivo, mucho más una voz, o sea, que tomáramos México una voz clara del tema, por ejemplo, el tema migratorio, y que tuviera una propuesta clara de cómo atacar el tema. O sea, vamos a Naciones Unidas a proponer una propuesta para el tema migratorio, no sé, algo. No soy gobierno, o sea, lo que sí veo es un México que está muy reactivo a Trump, muy mesurado y muy prudente, que por fin se abre al mundo y tiene una presencia relevante en el G7, pero no es como que digas, muchos países van a seguirlo, ¿no? Tenemos una presidenta popular con un 80% de popularidad, pues sí deberíamos estar pensando en cómo hacer algo así. Y mi referencia sería el Brasil, el primer Brasil de Lula, que cambió agendas, que creó los BRIC, que, o sea, eso es... la lucha contra la pobreza y todos los planteamientos. Exactamente. Esta pregunta es por turno y por alusión hacia ti, Leti. A ver, más allá del manejo prudente con Trump y más allá de la participación en una cumbre como estas, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, las posturas que fijó México? ¿Cuáles son los temas? ¿En qué se diferenció? ¿Qué aportó? ¿Qué puso sobre la mesa? Bueno, yo creo que parte de lo que vamos a ver serán los comunicados precisos de lo que se pudo haber hablado en cada reunión, pero a mí me parece que haber, sentado bases para establecer relaciones directas, por ejemplo, con la India, que es un país tan importante y muy, muy semejante a México en muchas cosas, en muchos procesos, me parece fundamental con Canadá. A mí a esa reunión me parecía, les voy a decir sinceramente, obviamente Trump y el presidente de Estados Unidos, pero esa es una reunión que está por venir en el sentido de temas. Y esto que ahora mencionan ustedes de aranceles, migración, seguridad, es de tal magnitud nuestra agenda con Estados Unidos y también la forma en que se ve desde cada país, la manera como se ha ido manejando y las expectativas que hay también sobre, de repente, el fentanilo. Ya se nos olvidó esa palabra maldita, pero era el mantra de Trump durante los primeros días, los primeros meses de su gobierno. Entonces, así es. Cómo también él cambia, y por eso hay que irle siguiendo la ruta, y por eso yo menciono que un puro logro puede ser incluso que no hay una respuesta negativa. Ya sé que esto es reactivo, pero hay una asimetría real. Y eso a mí me parece que reconocerlo también es un logro, también es una capacidad de ubicarse. Ahora, haber sido invitada a este foro de los más ricos,
pues ni son los más ricos, ni son los más importantes tampoco. Digo, Italia, ustedes díganme, ¿qué tiene ahí que ver? ¿Qué ofrece Italia? En el sentido de lo que se esperaría económicamente, me parece muchísimo más relevante un país como España, por ejemplo. Pero así se conformó ese grupo. El hecho de que, al final de cuentas, hagan una declaración a favor de Zelensky, ojo, eso no está muy en tono con lo que el Trump mismo ha dicho respecto a la OTAN, que no la quiere para nada. Y hay una disputa también ahí en términos del propio apoyo que daría a organismos de este tipo. ¿Qué se lleva a México? Se lleva el hecho de haber ido a un evento y ojo con también otro elemento. Mucho de este tipo de política exterior es para consumo interno, para todos los países. Y por tanto, eso también se lleva, es decir, cómo se maneja, cómo se vitorea, cómo al final de cuentas, si queda pendiente la foto, pero para que te vayan a humillar o a doblegar, pues mejor una foto que pueda quedar todavía en veremos. Si se espera o se considera que la única forma de hacer hoy relaciones internacionales es sentándose cara a cara, pues se nos olvidó que la pandemia nos marcó a todos y en ese sentido también marcó el hecho mismo de que yo no estoy hoy presente con ustedes y no puedo saludarlos de una manera más afectuosa, sino que justamente hay una pantalla que nos separa, pero eso no le quita ni la intensidad ni la capacidad que tenemos de dialogar. Entonces, yo creo que sí estamos en otro momento, se va a dar esa reunión, se va a dar, porque México y Estados Unidos dependen mutuamente, obvio, respeto y entiendo claramente las asimetrías y por eso México juega en esa capacidad de moverse de los dos lados, sobre todo gobiernos que vienen desde una ideología que si hubiera esperado desde el sexenio pasado, no, un arrebato, una reacción mucho más bravucona y siempre cuidar y moderarse fue algo que se le reconoció en su momento al presidente. A ver, ahí veo, perdón que te interrumpa, pero ya veo dos posiciones más o menos claras sobre la mesa. Vamos hacia la recta final del programa. Fausto, desde, digamos, la postura de falta ser más propositivo, que es lo que ha dicho Alberto de la política exterior mexicana, hasta lo que dice Leti de, bueno, lo reactivo en un contexto de asimetrías es un triunfo. ¿Dónde te ubicarías tú entre esas dos? Bueno, pues es que lo normal es que haya reuniones con el presidente de Estados Unidos. Yo no sé cuáles son de dónde surgen las expectativas de que si se va a reunir o no. Es lo normal, tendría que ser lo normal. Entonces, pues hablar y subrayar el hecho de que con cabeza fría y responde bien, pues qué bueno, pero al final de cuentas, con Canadá habla Donald Trump de que ya llegó un acuerdo, no sé si sea verdad o falso, ¿no? De temas comerciales o que puede llegar. Bueno, eso significa que ¿qué va a hacer? ¿Va a desarticular el TEMEC o no sé? Acuérdate que el presidente de México, López Obrador, fue a abrazar a Donald Trump y agradecer el trato que le dio a los mexicanos. Ahora, yo hice una referencia a Videgaray no porque sea mi diplomático de cabecera, yo no soy dogmático. Si hay alguien que me cortó el habla, fue Videgaray, porque lo critiqué en mis artículos. Yo no soy dogmático, yo simple analizo la política diplomática y me da mucha lástima que haya goteras en la Embajada de México en Londres, me da mucha lástima que la Embajada de México en Berlín esté deteriorada, me da mucha lástima que nuestra diplomacia siga siendo dogmática hacia América Latina, me da mucha tristeza que no se haya firmado todavía el acuerdo global. Esa es diplomacia. ¿En dónde está? A ver, pero dentro de esa diplomacia te diría, tu problema, entonces, ¿tu postura es, la ves ausente? O sea, ¿no ves ni reactividad, ni que sea más propositiva? ¿Dónde te ubicarías? No, el hecho de que haya viajado, importante, por supuesto que sí, mientras más contactos... Pero llevar propuestas o un perfil más claro, como decía Alberto, ¿faltó o no faltó? ¿Qué propuesta México tiene? Ya nos cansamos con lo de Sembrando Vida, pues sí. Llevamos 6 años hablando de Sembrando Vida. Vamos a la recta final, mi querido Alberto. Sí, bueno, retiro lo dicho. ¿Quién en medio de todas estas posturas, finalmente lo que sí se produjo fue una llamada telefónica. En eso quedó. Pero es un gesto también, o sea, yo creo que ese gesto de sustituir el encuentro por una llamada, creo que esto es positivo para todos. O sea, yo creo que, yo que me formo en periodismo de negocios, el que los mercados vean que estos dos se hablan es muy buena noticia. El que se cancele una reunión pero se sustituya por una llamada, teniendo como tenemos a la Guardia Nacional en la calle, con los migrantes y todo esto, me parece que es una buena noticia para los mercados y eso estabiliza un poquito las cosas. Eso me parece muy bien que haya existido esa llamada.
Leti, ya me voy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y tu último punto, ¿compensa la llamada o simplemente es un gesto para decir no se equivoquen? No, yo creo que compensa y lo único decir es que lo normal de reuniones con Estados Unidos, pues lo fue en un tiempo y el hecho mismo de que la relación ahí está, es que fluye y yo creo que eso es lo importante. Pues Leti Calderón, como siempre, profesora investigadora del Instituto Mora, un gusto haberte tenido. Leti, muchas gracias por haber venido. Y por supuesto, Fausto Pretelín, Pepe, buenas analista internacional y además el director de editorial de internacionales de El Economista. Muchas gracias y por supuesto muchas gracias a Alberto Bello, director de Enfoque Noticias. Muchas gracias a los tres. Gracias por la invitación. Pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves a las 10:30 de la noche. Tenga una muy buena semana. Hasta luego. Adiós.